Hola amigos de toda Centroamérica y el mundo que nos ven a través de su cadena centroamericana de noticias CB24. Les acompaña Ana Karina Villalba y a partir de este momento vamos a revisar las informaciones más importantes ocurridas durante toda la semana en toda esta región. Acompáñenos. Los casos de corrupción siguen saliendo a la luz pública en Guatemala. Ahora, un diputado que se encargaría de investigar al mandatario Otto Pérez Molina se suma a actos anómalos realizados por funcionarios de gobierno. Al comisionado, quiero decirle que quiero colaborar con las investigaciones que hagan la CICIG. 59 denuncias en contra de diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano son algunos de los datos que se desprenden de un reciente informe de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Personal nuestro uniformado, ¿verdad? Patrullando zonas rurales, ha chocado con individuos que portan armas. En El Salvador, los enfrentamientos entre policías y pandilleros están llegando a otro nivel de violencia con el posible uso de tácticas de guerrilla por parte de las maras. Solo en lo que llevamos de este 2015 se han presentado más de 300 choques entre efectivos de seguridad y pandilleros. Mientras que en Costa Rica, autoridades de Hacienda ven difícil que cualquier reforma tributaria finalice el déficit fiscal de ese país en menos de 3 años. Y si usted aún no sabe qué carrera debe estudiar, preste mucha atención. En esta edición le contamos cuáles son las profesiones con mayor demanda en la región según la firma Manpower. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticia Centroamérica. Comenzamos esta edición con la cadena de denuncias de corrupción que se ha desatado en Guatemala. En esta oportunidad, nada más y nada menos que quien fungía como el presidente de la comisión que investigaba al primer mandatario Otto Pérez Molina. Se trata del diputado Baudilio Ichos. Vamos a escuchar de inmediato las reacciones. Lo único que he recibido son amenazas de muerte, que dejara la comisión. Y yo dije al pueblo de Guatemala que no iba a ser irresponsable en dejar la presidencia de la comisión. Al comisionado, quiero decirle que quiero colaborar con las investigaciones que haga la CICIG. Le envié una nota atenta y respetuosa a la señora fiscal que me había enterado de un medio de comunicación escrito y que le suplicaba si existía alguna denuncia en el Ministerio Público contra mi persona, que me informara para yo poder colaborar con esas investigaciones. Estamos certificando las actuaciones y la manifestación de uno de sus miembros para que este punto sea presentado a la Junta Directiva o a Comisión Permanente en este caso, para que proceda lo que corresponde en ley. Corrupción, el tema en el tapete en toda Centroamérica. Nos vamos ahora a Panamá con el mismo tópico. Se trata de un informe de la Corte Suprema de Justicia de ese país que revela que hay en total 59 denuncias en contra de diputados de la Asamblea Nacional y también el Parlacén, la mayoría de ellas, por cierto, contra el expresidente Ricardo Martinelli. Un total de 46 expedientes corresponden a diputados de la Asamblea Nacional y otras 13 a miembros del Parlamento Centroamericano. El expresidente Ricardo Martinelli y actual diputado del Parlacén es el que más denuncias tiene con 9 y le sigue Carlos Tito Afú, diputado del partido opositor Cambio Democrático con 4. El presentar denuncias no significa que el contenido de las denuncias sea cónsono con el derecho panameño, es decir, que puedan ser acogidas o que tengan mérito o que las mismas puedan ser tramitadas o revalidadas. Es lo que ocurre con ese sinnúmero de denuncias que se encuentran, por una parte, en la Asamblea Legislativa contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano judicial, y por otra parte, en el órgano judicial contra diputados, ya sean del Parlamento Nacional o del Parlamento Centroamericano. Algunos expertos constitucionalistas abogan por cambios en la Constitución para modificar el proceso político actual y adecuar a los tiempos el proceso en que los magistrados investigan a los diputados y estos a los integrantes del órgano judicial. Sí creo que se necesita una nueva Constitución, pero la gran pregunta, ¿es el momento para solicitar o llevar a cabo un proceso de constituyente paralela en nuestro país?
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, recibió la demanda que interpuso el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, contra el Estado panameño por supuestas violaciones a sus derechos humanos, de los cuales tendrán que tomar una decisión sobre la implementación de medidas cautelares de protección al exmandatario. Hasta la imputación, que no ha ocurrido en este caso, es prohibido mencionar el nombre y las señas de una persona investigada por la comisión de un supuesto delito y que esa violación constituye un delito penal y una falta administrativa. Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli ya están pensando en presentar una segunda denuncia en contra del Estado panameño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Primera pausa en Es Noticias Centroamérica. Les acompaña Ana Karina Villalba. Al regreso hablamos de la situación fiscal en Costa Rica. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, órgano adscrito a la Organización de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, brindó una conferencia en la que analizó las perspectivas para toda la región. Vamos a escuchar de inmediato. Que la salida de capital de fondos ilícitos de América Latina y el Caribe al exterior llega a 150.000 millones de dólares. 150.000, acuérdense de esa cifra. La inversión extranjera directa que entró a América Latina el año pasado fue de alrededor de 160.000 millones de dólares. Por ahí nos vamos. El ingreso de remesas de migrantes fue de 62.000 millones de dólares. La ayuda oficial al desarrollo de 10.000 millones de dólares. Ya no somos recipientes de ayuda oficial al desarrollo importantes, ¿verdad? Porque ya es 15 veces menos que la salida de capital ilícito, la salida de flujos ilícitos por la vía de evasiones, ¿verdad? En Chile la reforma fiscal tan llevada y traída y tan complicada, ¿verdad? Fue una reforma que representó 3 puntos del PIB, 3 puntos del PIB. Para financiar su reforma educativa. Ustedes tienen un gasto en educación de 8% del PIB. Chile no llega ni al 5%, ni siquiera al 4%. No hay educación pública superior en Chile. Ustedes sí, ¿verdad? Entonces, ustedes no necesitan hacer la reforma fiscal para financiar la educación, o sí para sostener lo que han logrado, y no irse para atrás. Las autoridades de Hacienda de Costa Rica aseguran que ninguna reforma tributaria podría lograr cubrir el déficit fiscal en un lapso de 3 años. En total, hablan de 10 años, toda una década, para poder observar resultados positivos. En 2015 se cumplirán 6 años consecutivos en que el déficit primario es negativo, pero además este crece de manera importante. Esto representa una alerta y significa tomar medidas urgentes de carácter hacendario. Justamente a partir del año 2009, ustedes ven cómo la brecha entre ingresos y gastos se va haciendo cada vez mayor, ¿verdad? Con una tendencia peligrosa. Al cierre de este año, Hacienda habrá presentado a la Asamblea Legislativa 7 proyectos de ley con el fin de incrementar los ingresos. A pesar de que a la fecha ninguno avanza en el Congreso, el jerarca de esa cartera, Helio Fallas, asegura que no tienen otra alternativa en caso de que los diputados no aprueben ninguna reforma tributaria. Es que yo creo que no deberíamos pensar en el plan B, porque en el momento que presentemos en eso, es como ya decir, no mire, ya por decir ahí ya nos rendimos y no podemos seguir adelante. Lo que nos dijo el Banco Mundial, y nosotros ya lo hemos venido repitiendo, es que estos proyectos se tienen que aprobar este año. Ese es el plan B. A criterio de Fallas, si el gobierno no hubiera tomado acciones de recorte en 2014, el déficit fiscal hubiera marcado un punto más. A pesar de la situación económica del país, el Ejecutivo justifica por qué solicitó el presupuesto nacional más alto de la historia para el 2015. El gasto público de hoy, la composición del gasto público, nos está exigiendo aumentar el gasto justamente porque hay todo un bagaje legal que obliga al gobierno a presupuestar cada vez más. Y la importancia de compensar este incremento en el gasto con más impuestos. En la actualidad, la deuda pública del gobierno central corresponde al 40% del Producto Interno Bruto. Si la reforma se aprueba en el 2019, ese porcentaje será del 50%.
De lo contrario, repuntaría a un 67%. La intención del gobierno de querer aplicar más impuestos encuentra rechazo en los diputados y en el sector empresarial, quienes consideran que primero se debe contener el gasto. Si no se controla definitivamente la forma en la cual el gobierno de la República gasta, a pesar de que se apruebe el paquete tributario, dentro de 5 o 6 años vamos a estar en una situación exactamente igual. En 2015, Hacienda pretende destinar el 10% del PIB para pagar parte de la deuda pública. A criterio del ministro de Hacienda, todas las personas y empresas evaden en Costa Rica, en menor o mayor medida, pero que al final impactan las finanzas del Estado. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias. Los nicaragüenses buscan nuevas estrategias para compensar la gran pérdida económica que significó haber eliminado en el año 2014 ese convenio tributario que permitía las exportaciones a Estados Unidos sin pago de aranceles. En esta oportunidad están intentando encontrar nuevas formas de inversión y también captación de empleos. Gobierno, empresarios y sindicalistas se reunieron para trabajar en conjunto y así discutir planes de inversión que favorezcan al sector de zonas francas. Es por esa razón que se ampliará el programa Better Work, con el cual se pretende alcanzar 150,000 empleos para desarrollar la industria textil, según sindicalistas. Estamos arrancando la segunda etapa de este programa, que permite en todo caso ampliar las condiciones de mayor inversión y mayor generación de empleo. Aspiramos llegar a unos 150,000 empleos con esta segunda etapa de este programa. Durante el 2014, Nicaragua perdió el beneficio del régimen arancelario preferencial, conocido por sus siglas en inglés como TPL, debido a la no renovación de parte del Congreso norteamericano. Este beneficio permitía producir prendas de vestir a bajo costo y exportarlas a los Estados Unidos. Los sindicalistas sostienen que el impacto en la pérdida de los empleos es mínimo. Gracias a Dios, tengo que decirlo, esta iniciativa y este esfuerzo de diálogo y de entendimiento y acercamiento se eliminó la falsa expectativa de que aquí iba a haber una pérdida de 30,000 empleos nuevamente. Te puedo decir que andamos alrededor de 1.500, 2.000 empleos afectados hasta la fecha. Los sindicalistas reconocen que a pesar de los problemas que afectan al sector textil en Nicaragua, existe seguridad y un buen clima de negocios para invertir en zonas francas. Asimismo, se tiene previsto que el presidente Daniel Ortega inaugure mañana un parque industrial, el cual formará parte de Hansae Nicaragua, la cual es una empresa textil con inversión coreana. Esta empresa es un parque industrial en la ciudad de Niquinomo. Actualmente está generando alrededor de 5,000 empleos directos y se están desarrollando otras plantas nuevas. Entonces mañana va a ser la inauguración oficial. Nuestro gobierno está trabajando para la creación del empleo, que es uno de los grandes objetivos fundamentales del Programa Nacional de Desarrollo Humano. O sea, estamos cumpliéndole al pueblo, estamos trabajando de la mano para que nuestro pueblo tenga un trabajo digno. Las inversiones al exterior durante el 2014 superaron los $1.400 millones según información oficial. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. ¿Qué profesiones tienen mayor demanda en el mercado centroamericano? Al regreso de la pausa les damos los detalles. La ola de violencia de las maras en El Salvador se ha recrudecido. En total se contabilizan, según las estadísticas, más de 300 enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y estas pandillas, con un saldo de 36 policías fallecidos y más de 100 delincuentes muertos. Esta es la escena del homicidio del policía José Castillo en la colonia Nueva Apopa, al norte de San Salvador. Con este son 26 los policías asesinados a manos de las pandillas en lo que va del año. No se sabe si iba a trabajar en estos momentos, si estaba de licencia, pero lo que sí sabemos que él venía saliendo del pasaje, estaba con su maletín al hombro, portaba su arma de fuego y cuando fue atacado él respondió y lamentablemente él falleció, pero los hechores están lesionados. Según las autoridades, las pandillas han utilizado armas cortas como 9 milímetros y calibre 45 y también armas largas como M16 y AK-47. Pero ahora estarían utilizando tácticas de guerra de guerrillas. En las últimas horas, el sistema 911 detectó una especie de coche bomba en las cercanías de Soyapango, al este de la capital.
Sí, el sistema 911 nos alerta a la patrulla de que había un carro abandonado y al consultarlo con nuestro sistema pues nos parece que tiene reporte de robo que ha sido en Cabañas. ¿Sí? ¿Y qué encontraron dentro del vehículo? Se encontró un artefacto explosivo y los técnicos vinieron y apareció una granada. Sí, tenía alambres conectados que al mover el vehículo o algo iba a explotar. Los ataques también han dejado 10 militares muertos. La policía reporta unos 300 intercambios de disparos entre pandilleros y policías de enero al 15 de junio del 2015. Personal nuestro uniformado, ¿verdad? Patrullando zonas rurales, ha chocado con individuos que portan armas. La cantidad es bien significativa. Y le puedo decir que en el mes de abril, mayo y lo que va de junio, ha habido un incremento muy fuerte. En medio de los ataques armados, los agentes han organizado un movimiento sindical de policías y reclaman $1,000 mensuales como salario. Actualmente ganan $425. En los puestos policiales vive mejor un indigente en las calles que cómo están los compañeros. Y lo han obligado, lo han empujado al policía mediante el miedo, mediante las amenazas, diciéndole que le van a quitar el salario. Las autoridades de justicia y seguridad detectaron que la orden de incrementar los ataques contra policías y militares, donde se encuentran los cabecillas de las llamadas maras. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Delincuencia, desempleo y pobreza, las tres causas que mantienen en zozobra a la población hondureña, según el Observatorio de Violencia. Vamos a escuchar de inmediato las recomendaciones que hacen a la población y a los cuerpos de seguridad. Los hechos violentos provocados por la acumulación de estrés y la falta de tolerancia ha incrementado en Honduras hasta el grado de enlutar a miles de familias. Esa carencia de estima provoca automáticamente que el individuo ande con mecanismos de defensa. Entonces, lo va desarrollando y al grado que sin darse cuenta ya tiene grados extremos de mecanismos de defensa. Ya el individuo ya no piensa para actuar. El no saber manejar el estrés o sencillamente no tolerar ni una crítica, aunque este fuese constructiva, ha hecho que los hondureños toquen fondo cometiendo crímenes incluso contra los propios miembros de su familia o vecinos. Esta situación de reducir los niveles de violencia, porque es reducción, no es quitarlo, es enfocarnos en la salud mental de la persona y en la educación y a colaborar con los padres. Muchos hondureños aseguran que el estrés genera agresividad e incluso homicidios o violencia extrema que redunda incluso en masacres y robos. En mi caso, de repente cuando ando estresado que no puedo pagar renta, no puedo pagar y alguien me dice algo, yo me siento estresado y reviento ligero. Entonces yo pienso que la mayoría de hondureños somos mecha corta. Toda la descomposición social que tenemos es producto de eso, ¿verdad? De las necesidades que tenemos los seres humanos, los hondureños, y que no hayamos cómo resolverlos. Para las autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, una nueva ley de portación de tenencia de armas a través de la cual se puedan establecer los registros y controles adecuados para disminuir los crímenes sería parte de la solución, además de que la prevención de la violencia debe empezar desde las escuelas y colegios. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. De inmediato, un vuelo rasante y veloz por toda la región. Esta es la agenda informativa de Noticias Centroamérica. Iniciamos en Panamá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a las autoridades de este país a agilizar la justicia ante el hacinamiento que se vive en las cárceles canaleras. En la actualidad, esa nación tiene una de las cifras más altas de personas detenidas de forma preventiva en el mundo. Según autoridades panameñas, esa cifra representa el 66% de las personas privadas de libertad. Pasamos a Costa Rica. El Tribunal Supremo de Elecciones de ese país hace un llamado a los jóvenes que cumplirán 18 años antes del 7 de febrero del 2016 para que soliciten su cédula y puedan participar en las elecciones municipales del próximo año. Según los datos del último corte del padrón electoral, en esos comicios habrá más de 332.000 nuevos electores.
Pasamos a Nicaragua. El presidente de ese país, Daniel Ortega, dijo que esta nación está preparada para negociar un tratado de libre comercio con Perú. El mandatario agregó que entre pinoleros y andinos existe una agenda común que implica que los países de la región se integren más en el comercio, la lucha contra el calentamiento global, la defensa del ambiente, el combate a la pobreza y la seguridad. Nos vamos ahora a El Salvador. Autoridades del Banco Agrícola de ese país anunciaron que la entidad financiera invertirá más de $208.000 en lo que resta del 2015 para financiar 16 proyectos de educación. Los fondos serán destinados a obras de infraestructura, equipamiento de aulas de tecnología e inglés y laboratorios de ciencia, entre otros. Pasamos a Honduras. Representantes de la Cámara de Comercio de Industrias de ese país informaron que la producción de huevos ha incrementado en un 4% en suelo catracho. En este país se producen a diario más de 18.000 cajas de huevos y las autoridades de esta Cámara aseguran que están trabajando para promover el envío del producto al resto de Centroamérica. Finalizamos en Guatemala. La Organización de Estados Americanos rechazó durante su Asamblea General cualquier amenaza a un quiebre institucional en suelo chapín y apoyó la convocatoria de elecciones en ese país, las cuales se realizarán en septiembre próximo. Recordemos que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina enfrenta enormes presiones desde abril, cuando estalló un escándalo de defraudación fiscal en las aduanas. En ese mismo escándalo figuraron altos funcionarios del gobierno. Si usted o alguno de sus familiares aún no ha decidido qué carrera estudiar, preste atención a este estudio de la firma especializada en recursos humanos Manpower. Ellos explican cuáles son las carreras más demandadas en cada uno de los países de Centroamérica. ¿Quién nos recuerda que en algún momento nuestros padres dijeron, estudie para que tenga un título con el cual defenderse y sea alguien en el plano laboral? Pues no se equivocaron, ya que en efecto es importante que toda persona tenga acceso a la educación, sobre todo para hacerse de una profesión que le permita generar sus propios ingresos y desenvolverse en el campo laboral con mayor facilidad, inclusive si cuentan con algunas de las siguientes características que dejamos para que usted tome nota y ponga en práctica si quiere tener suerte en su futuro empleo. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué carrera tengo que estudiar para ser exitoso y conseguir trabajo rápidamente? La respuesta parece no ser muy sencilla, pero algunas investigaciones refieren que existen profesiones que son más apetecibles para las empresas centroamericanas, sobre todo por su remuneración y amplias posibilidades de conseguir un puesto fijo que otras. Encontramos así, por ejemplo, a las ciencias exactas, también a las ciencias médicas, igualmente a la comida y sus variaciones. Hallamos además al empleo de software y nanotecnología. Y finalmente, la producción de energía limpia y con esencia conservadora. El mismo informe de la firma Manpower revela que aquellas personas con una educación universitaria completa tienen opciones de incrementar sus salarios hasta en un 30% más con relación a quienes solo se quedan con una formación técnica o similar. Y es que precisamente para sugerir buena preparación profesional, Quarterly Simons revela el ranking de las mejores 10 instituciones de educación superior en el área de Centroamérica y el Caribe, donde destacan universidades de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Guatemala y El Salvador. El estudio se realizó a 300 instituciones en América Latina y su difusión fue hecha por regiones del continente para evitar el desplazamiento masivo de estudiantes a zonas foráneas, ya que en esta parte de las Américas existen, según la firma, buenas opciones aún para formarse. La firma tecnológica sueca Ericsson asegura que para el año 2020 Latinoamérica tendrá a 600 millones de usuarios de teléfonos inteligentes. El reporte, que consiste en una actualización completa sobre las tendencias móviles, muestra que ese crecimiento proviene de un aumento en el número de dispositivos por persona. Por esto, el tráfico de datos a través de los teléfonos inteligentes se incrementará al menos 7 veces para el 2020 y el uso de datos promedio al mes pasará de unos 0.8 GB a unos 3 GB.
Esto es razón de fiesta y celebración en empresas como YouTube, ya que según Ericsson, en cada uno de los próximos 5 años el tráfico de video móvil crecerá un promedio del 55%, y al final de ese lapso se pronostica que un 60% de todo el tráfico de datos móviles sea por videos. Y es que para el 2020 la alta velocidad, o sea el 3 y 4G, pasará de un 40% registrado durante el año 2014 a un 90%, lo que es igual a que 9 de cada 10 teléfonos inteligentes navegará por estas ultrarredes. Ericsson realiza mediciones de tráfico de datos en más de 100 redes en vivo en las principales regiones del mundo, con el propósito de descubrir los diferentes patrones de tráfico y uso, y así poder redactar estudios como este. Nos despedimos, amigos, aquí en Es Noticias Centroamérica. Les acompañó Ana Karina Villalba y en nombre de todo este gran equipo que trabaja para ustedes en toda Centroamérica, les agradecemos su preferencia y su lealtad. Nos vamos con imágenes de Campanópolis. Se trata de una especie de aldea medieval europea construida en Argentina con materiales de reciclaje. Disfruten.